Buenas noches, queridos alumnos y alumnas de la Escuela del Espectador. Yo soy Gonzalo, el hijo de María Esther, y ella me solicitó que desde mi especialidad y como aporte a la comprensión de la película Nomadland hiciera un breve repaso por el contexto económico y social de Estados Unidos en la película. Vamos a ello. La historia siempre está presente de manera más o menos visible en cualquier creación artística. Pero en el caso de Nomadlands no es simplemente un decorado o un telón de fondo, sino que estas circunstancias históricas, que fueron reales, vamos a ver algunos ejemplos, son protagonistas esenciales de la película, especialmente en el plano de la motivación de los personajes. Los hechos históricos narrados, tales como el de la ciudad de Empire, donde vivía Frances McDormand antes de lanzarse a la vida nómada, que se vio afectada por el colapso de la empresa USG de producción de yeso, y que ante el cierre de la fábrica cerró y desapareció, como dice en el comienzo, hasta el punto de perder su código postal, son reales. La explicación para la abrupta desaparición de esta ciudad no tuvo que ver con una catástrofe natural, como fue el caso de Pecuén, la ciudad hundida en Argentina, o Pripyat, la que habrán visto en Chernóbil, en la antigua Unión Soviética. Esos son otros ejemplos de ciudad fantasma. Aquí, la catástrofe fue económica. La única razón de existir de Empire era la mina de yeso, porque Reno, la ciudad más cercana, se hallaba a 180 kilómetros, por lo cual el centro poblado de Empire tenía como único objeto servir de vivienda a los trabajadores de la mina. Una vez cerrada la mina, la ciudad quedó abandonada, tal como se ve en las escenas finales de Nomadland cuando Fem vuelve a lo que fue su casa. Ahora bien, ¿en qué consistió esa crisis que en 2008 arrasó no solo a Empire y a la vida que Fem solía llevar, sino que hundió a gran parte de la economía estadounidense y por efecto de contagio a gran parte de la economía mundial? Hay quienes han comparado, por la gravedad de la situación, a la crisis de 2008 con la crisis del 29, la conocida como el Gran Crack. Lo que tienen en común ambas es un aumento desmedido de la especulación, por eso se habla de explosión de una burbuja. Este término viene de la idea intuitiva de que si una burbuja crece demasiado, en algún punto explota. Eso es lo que ocurrió en 1929 con el aumento del valor de las acciones sin un respaldo de actividad económica real que lo sostuviera, y en 2008 con el crecimiento desmedido del mercado de préstamos hipotecarios a personas que no estaban en condiciones de pagar esos préstamos. Lo otro que tuvieron en común fue que, ante la globalización de la economía, las consecuencias se expandieron rápidamente al resto del mundo. Uruguay fue una de las contadas excepciones a nivel mundial en cuanto a no sufrir consecuencias muy graves de la crisis. Esto fue atribuido por algunos al buen manejo económico del entonces ministro Astori, otros a que se vio beneficiado por el aumento de precio de las commodities por la alta demanda de China, y en lo personal creo que se debió a una combinación de ambos factores. Lo cierto es que la crisis se expandió rápidamente por todo el planeta, creando consecuencias como un desempleo del 25% en España, por la relación de interdependencia de las economías mundiales, e impactando en diversos países. También hubo algunas consecuencias de mayor alcance, como una marcada disminución de la natalidad en Estados Unidos, donde por la incertidumbre económica nacieron casi 5 millones menos de bebés que los previstos en los años posteriores a la misma. Y esa interdependencia en la cadena de pagos es la que llevó a la quiebra a numerosas empresas, por ejemplo la minera en la que trabajaba el esposo de Fem. Existe entre los historiadores un cierto consenso en que el origen de la crisis está vinculado a los atentados del 11 de septiembre del 2001. Esos atentados generaron una incertidumbre económica que motivó al gobierno de Bush a bajar las tasas de interés para incentivar a los consumidores a gastar y reactivar la economía. La Fed, o Reserva Federal, fijó tasas de interés del 1%. Eso promovió un endeudamiento y un exceso de gasto, y el sector más promovido fue el de los préstamos para la compra de viviendas. Esto fue aprovechado, en algunos casos por necesidad, en otros con un fin especulativo. Lo cierto es que estos préstamos llegaron a sectores que no tenían los requisitos prime, como se les llama, para pagarlos, y por eso se les llamó hipotecas subprime, que es como es conocida esta crisis, la crisis de las hipotecas subprime.
En esta situación se va a generar un boom inmobiliario. Los bancos crean nuevos instrumentos financieros, ya que, conscientes de las dificultades para cobrar esos préstamos, van a vender estas deudas, pero lo harán mediante paquetes. En cada paquete van a mezclar créditos saneados con créditos subprime, lo cual, sumado a una calificación extremadamente benevolente de las empresas calificadoras de riesgo, que trataban de seguir las recomendaciones del gobierno promoviendo la actividad económica, va a llevar a que comiencen a verificarse incumplimientos masivos. Eso va a provocar una desestabilización en el sistema económico y esto también va a tener el problema de que es una actividad sin regulación, que va a funcionar si los deudores pagan, si las tasas de interés se mantienen bajas y si el precio de los inmuebles sube. Pero, como vemos, a partir de 2004 la Fed comienza a subir las tasas de interés con el objetivo de controlar la inflación, que se estaba volviendo otro problema en la economía estadounidense. Los contratos tenían una cláusula de interés variable, lo cual va a llevar a que muchos dejen de pagar porque les va a aumentar la cuota. Las tasas se disparan, como ven en la gráfica, de un 1% a casi un 6%, lo que va a acarrear un incumplimiento masivo de las obligaciones. En estos préstamos la garantía era la propia vivienda, por lo cual volvieron al mercado inmobiliario. Pero ante el exceso de oferta y la poca demanda, dadas esas nuevas tasas de interés, el precio de la vivienda se desplomó, que era otra de las premisas necesarias para que funcionara el sistema. Hablamos de más de 1 millón de ejecuciones hipotecarias en un año en los Estados Unidos. Y como había instituciones de todo el mundo con títulos financieros asociados al mercado inmobiliario estadounidense, el desplome se hizo global. El punto de inflexión fue el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, que tenía más de 1 siglo y medio de trayectoria y era el cuarto mayor banco de Estados Unidos. La caída de este gigante afectó a todos los que operaban con él, y eso resintió a toda la cadena de pagos, desatando la crisis económica. Una de las interrogantes que surgen ante estas situaciones es de quién fue la responsabilidad y si podría haberse hecho algo para evitarlo. Cuando existe una situación de bonanza económica, aunque sus bases sean endebles, como por ejemplo el caso del gobierno de Menem en Argentina y la paridad artificial del dólar y el peso, es difícil ser quien dé la señal de alerta, porque mientras dura la euforia de la burbuja, todos parecen beneficiarse. Los bancos otorgan más préstamos, los poseedores de vivienda aumentan su patrimonio y el gobierno recibe una alta aprobación por los resultados económicos. Pero la realidad es que los bienes inmuebles bajaron de precio, por lo cual, en conclusión, hubo responsabilidades compartidas en este desplome. Los compradores por tomar préstamos que no podían pagar, las instituciones por los paquetes de deuda y tomar riesgos muy altos, los bancos por no hacerse cargo de la insolvencia y las autoridades regulatorias por no tomar medidas que pudieran prever la debacle. Posiblemente la solución está en la regulación y en modificar los incentivos alrededor del sistema financiero. Si las instituciones cuentan con una falta de regulación estatal previa a la toma de riesgos y cuentan con una intervención posterior para rescatarlos, es difícil pedirles que actúen con prudencia y conciencia del daño social que pueden causar. Concluimos, y para terminar, que las leyes del mercado, liberadas a su sola acción, no fueron capaces de resolverlo todo en ocasión de la crisis del 2008. Tal vez esa sea también otra de las lecciones que a través de la vivencia humana de sus protagonistas nos deja Nomadlands. Muchas gracias.